Encontré este artículo muy interesante que habla sobre cómo contratar perfiles con poca experiencia y con mucho potencial. Pero, si bien está encarado desde el punto de vista de contratación, desde el punto de vista de recursos humanos, me parece que está interesante también para perfil que se considera desde el punto de vista de recursos humanos algo con poca experiencia y mucho potencial, ¿no? Así que me gustaría charlarlo un poquito, verlo, así repasarlo. Este es un artículo de Tara Sejan, que bueno, nos cuenta un poquito sobre su vida, de que aplicaba trabajos y no tenía entrevistas y todo este tipo de cosas que nos ha pasado a todos, y que bueno, cuando aplicó a Thiel Fellowship y después a Stripe, finalmente encontró gente que apostó en ella, en su potencial y todas esas cosas. Y bueno, acá nos dice que bueno, toda gran compañía debería apostar en algún lado, en algún momento, por gente que tenga mucho potencial pero que no tenga experiencia o poca experiencia. Y bueno, que lógicamente normalmente las empresas buscan gente con experiencia porque es más fácil que te puedan cumplir con la tarea que vos necesitas, y porque una persona sin experiencia capaz que no tiene evidencia de su potencial, ¿no? Y bueno, nos salteamos un poquito esa introducción, vamos directamente a la parte donde habla de los perfiles y todo ese tipo de cosas. Y nos habla, por ejemplo, de qué hubiera pasado en los perfiles, en las historias que te cuentan sobre qué hubiera pasado si ellos no estaban, ¿no? O sea, que cuenten historias donde si ellos no hubieran participado, hubiera terminado significantemente peor, ¿no? Y esto es tan importante ya desde el punto de vista para nosotros, para los que nos sirve esto, desde el punto de vista de, no desde recursos humanos, sino desde específicamente a nosotros hablando de desarrollo, de que cuando estamos en una entrevista, hablar de temas, de circunstancias, de historias, de anécdotas, en las cuales nosotros hayamos tenido una participación significativa y que hayamos sido realmente importantes para un proyecto, ¿no? Así que limitar un poquito esas anécdotas en las que capaz somos menos indispensables y tratar de afilar y contar mejor las anécdotas en las que somos importantes, ¿no? Ya sea, aunque no tengas experiencia, una cosa de un trabajo práctico de la facultad o un proyecto que hiciste con un amigo o lo que sea, pero hablando ya de cómo vos te haces importante en un proyecto, ¿no? De cómo te adueñás o cómo te haces importante a vos mismo. Y bueno, acá dice que está buscando principalmente por creatividad para identificar problemas y esas cosas, y resourcefulness, dice acá, que es como la capacidad de encontrar recursos, ¿no? De ser muy resolutivo en ese aspecto de encontrar recursos, de tener recursos para desenvolverte. Y bueno, acá habla específicamente de qué preguntar, ¿no? Pero lo podemos ver desde el otro lado. Acá dice, contame sobre tu mejor X, ¿no? Y que si no es bueno, sabes que lo mejor en lo que ellos son no es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces acá vamos más por el lado de especializarte en algo, ser buenísimo en una cosa y no tanto dispersarte tanto con otras cosas, ¿no? Capaz que, por ejemplo, si sos programador, estás intentando abarcar un montón de tecnologías, un montón de conceptos, un montón de lenguajes, de framework, de todo, pero a lo mejor cuando te pregunten qué es lo mejor que haces, no sabes o decís el que más usaste, pero tampoco lo usaste tanto. Y acá un poquito más de tener especialización, ¿no? De calificarte muchísimo en una sola cosa. Y después, obviamente, complementar con el resto, ¿no? No es abandonar, no es hacerte un crack de JavaScript y después no tener ni idea de cómo abrir un archivo de Python o de HTML o de lo que sea, ¿no? Depende del trabajo que estés aplicando, obviamente. Pero sí especializarte mucho en una cosa. Bueno, después acá dice que es un poco más subjetivo esto, ¿no? Navegar por sus propios términos, que las personas que son de mucho potencial suelen tener un acercamientos no convencionales a los problemas y esas cosas, y que por lo general pueden describir su camino como algo coherente internamente, pero sin ser egocéntricos o defensivos, ¿no? Y acá entiendo que se refiere más a que por ahí vos, cuando resolvés cosas o la forma en la que pensás las cosas no es la convencional, pero que cuando vos explicás tu forma de resolver las cosas o explicás tu forma de pensar o tu ruta de aprendizaje o tu forma de ejecutar proyectos o lo que sea, vos puedas justificar por qué haces las cosas de la forma que las haces, por qué a vos te funciona o por qué decidiste hacerlo así y no de la forma convencional y todo ese tipo de cosas, y que llegar a esa coherencia de por qué tomas las decisiones que tomás sin necesariamente faltarle respeto a la forma convencional, ¿no? Capaz no decir no voy a la universidad porque la universidad es una mierda, sino que decir no voy a la universidad por esto, esto y esto, preferí estudiar de esta forma por esto, esto y esto, y a mí me genera tal beneficio por esto, esto y esto, que la universidad no me lo podía dar por esto, esto y esto, ¿no? Qué sé yo, un ejemplo. Y bueno, acá dice que estás buscando por una visión que tenga cierto nivel de originalidad. Contame sobre vos, si tu vida fuera un libro, decime los títulos de los capítulos desde tu nacimiento hasta ahora.
es un poco medio rara esta pregunta. Entiendo que la idea va más por el lado de cómo conciencias tu propia vida, cómo concientizas tu propia vida y a qué aspectos los relacionás con títulos de tu vida y otros aspectos no, ¿no? Pero bueno, esto sigue siendo un poquito subjetivo. Después acá dice determinar si tienen un chip en el hombro. ¿Tienen algo que probar? ¿Hay algún hueco que están intentando llenar? Idealmente vas a buscar a alguien que tenga talento obvio, pero que sea mal entendido por el mundo. Estos tipos de personas van a correr contra las paredes para reconciliar su vista interna de sí mismos con la percepción externa. Bueno, acá habla más del estilo de que no busques a una persona que sea insegura, que no busques a una persona que esté intentando conseguir un laburo para demostrarle nada a nadie, ¿no? Que sea una persona que tiene sus objetivos claros, que sea segura de sí mismo, no necesariamente egocéntrica, ¿no? No es lo mismo ser confiado que tener confianza, ¿no? Pero sí que sea una persona que a lo mejor no tenga ese sentimiento de que no, le tengo que demostrar esto a alguien, a un jefe, a mi madre, a mi hermano, a mi papá, a mis primos, a mis amigos, a mi profesor, al que sea, ¿no? Más por el lado de hacer las cosas por una sensación de completarte a vos mismo, no tanto por el lado de demostrarle nada a nadie. Acá obviamente esto va por el lado de la psicología de una persona, de la independencia que pueda tener, porque a lo mejor una persona que tenga este tipo de inseguridades va a ser una persona que sea competitiva o que sea tóxica en el ambiente laboral o este tipo de cosas, y que intente resaltar más que los demás por competencia, que intente llamar la atención, y a lo mejor no es lo que querés, ¿no? A lo mejor vos querés demostrar que sos una persona en la que se puede confiar, una persona que es segura, una persona que es positiva, y es justamente lo que nos menciona acá, ¿no? Que buscas un sentido de seguridad y buscas positividad. Dice, bueno, ¿qué preguntar acá? Buscas su nivel de energía, pero bueno, esto va más orientado para el lado de recursos humanos, de cómo identificar estas cosas, ¿no? Capaz que si lo ves propiamente en tu vida o en tu perfil lo puedas interpretar mejor sin la necesidad de hacerte preguntas de recursos humanos, obviamente. Y bueno, acá dice plantearles retos y fíjate cómo reaccionan, ¿no? Señala cosas que podrían haber sido mejores sobre tu compañía, que podrían estar en el aspecto de su rol o todo este tipo de cosas. Bueno, también dice acá que tengan una buena persuasión y una buena claridad visual de las situaciones, que tengan las habilidades blandas para influenciar, y bueno, básicamente que no es todo habilidades duras, no es todo saber programar en este caso, ¿no? Porque hablamos de programación, no es todo saber programar, también es saber relacionarte con la gente, también es saber cómo llevar un problema, cómo encarar una situación que a lo mejor un problema que no puedes afrontar se enfrenta más desde el punto de vista psicológico, no tanto técnico a veces, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y demostrar también que sos una persona que capaz que no tenés la experiencia, capaz que no tenés las habilidades duras, las tecnologías, el aprendizaje, la teoría, qué sé yo, pero sí que tenés la habilidad de desenvolverte, ¿no? De preguntarle a alguien que sepa más, de llevar una cosa por otro lado, bueno, qué sé yo, aplicado a tu caso, ¿no? Y bueno, después acá habla de la teoría de la excelencia, ¿no? Que no hay nadie excelente, básicamente, y que la excelencia es una habilidad muy generalizable, ¿no? Pero bueno, acá específicamente habla de buscar ejemplos de excelencia en el pasado, ¿no? De que si jugaste bien al básquet, de si tocaste el bajo, de que si ganaste algún trofeo en algo, qué sé yo, ¿no? Capaz esto puede servir porque capaz que vos estás buscando, no sé, un laburo de frontend y vos en tu colegio hiciste, no sé, un concurso de matemática y saliste primero, ¿no? Y que a lo mejor es algo que ni siquiera mencionás para nada y capaz que lo mencionás y sirve, ¿no? Capaz que como una especie de mostrar también tu competitividad desde el punto de vista de lo que vos podés competir, ¿no? Desde el punto de vista de lo competitivo que seas a nivel emocional. Igual obviamente sacado de contexto no tiene nada que ver, ¿no? También un poquito hay que adaptarse al entorno de la entrevista y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, dice que saber tu propia competencia, ¿no? Saber en lo que sos bueno y saber en lo que sos malo. También está bueno saber que una persona pueda reconocer en lo que es débil, ¿no? En lo que es flojo. Si vos, por ejemplo, sos buenísimo haciendo, no sé, testing, pero sos malo haciendo documentación, también poder reconocerlo y obviamente intentar mejorar los aspectos en lo que sos flojo, ¿no? Siempre y cuando sean competentes a lo que estás tratando de hacer. Si vos estás, como te digo, si estás de frontend, no te vas a poner a especializar en base de datos porque tenés floja la base de datos, ¿no? Tampoco va por ahí la cosa, ¿no? No tenés que ser bueno en todo, tenés que ser consciente de las debilidades que tenés en lo que a vos te importa, ¿no? Y bueno, acá ya habla un poquito más del lado de recursos humanos, ¿no? Pero dice que específicamente busca lo que se llama coachability, que es la habilidad de responder bien a las respuestas, al feedback que te den, la habilidad de saber aprender de la gente que tiene más experiencia o más conocimiento, saber recibir positivamente las críticas constructivas y todo este tipo de cosas y usarlas para mejorar y no tanto tomarlo como una crítica, ¿no? Tomártelo más como un aprendizaje. Justamente es el siguiente punto, ¿no? Desacuerdos y compromiso, que habla de si pueden sacarse el ego y moverse a pesar de que la gente no esté de acuerdo con ellos, ¿no? Y después habla de que también la gente que no se toma a sí
mismo muy seriamente, ¿no? Tienen que ser capaces de reírse a sí mismos para poder ser exitosos. Y acá yo creo que va más por el lado de también saber admitir tus errores, de saber reconocer tus derrotas y todo ese tipo de cosas que a lo mejor no es habilidad dura. Acá en este perfil, en este artículo no está hablando prácticamente nunca de conocimiento, fíjense, habla solamente de una cosa emocional, de actitudinal, de personalidad, ¿no? Y en este caso de poder reírte de las cosas que te salen mal, de las cosas de las cosas que se te complicaron, de las cosas en las que no sabes y poder tomártelo bien y no ser, acá dice no tomártelo muy en serio, pero sería más algo así como un no autoflagelarte por no saber algo, no autoflagelarte por cometer un error, ¿no? Pero bueno, está bastante interesante el artículo y está muy bueno en especial si para aprender, para mejorar un poquito los perfiles.